Hoy te platicaré de la persecución del ejército a sicarios en Nogales. Soldados sorprendieron a hombres armados a bordo de una camioneta en Nogales, Sonora, un estado donde recientemente se han reportado secuestros de estudiantes y médicos, ataques en la vía pública, narcocampamentos a cielo abierto y casos de extorsión y cobro de piso. En este video te platicaré de la última persecución del ejército en Nogales y del clima de inseguridad que hay en la entidad. Bienvenidos al Caporal del 9 de febrero, comenzamos. Así alcanzaron elementos del ejército a hombres armados que intentaban huir a bordo de una camioneta. Esto ocurrió en Nogales, Sonora, y según el reporte militar del Tercer Regimiento de Caballería Motorizada, fue grabado este martes 7 de febrero. Aquí se aprecia cómo el vehículo de los hombres armados va al frente y detrás va la camioneta del ejército, que es la que impacta a los sicarios. Debo de ser claro, esa maniobra no dejó ni una sola persona lesionada y sirvió para detener la marcha de los vehículos de los sospechosos. Te vuelvo a mostrar este video y voy a detenerle precisamente en la parte de cuando el vehículo es finalmente frenado, es impactado por la parte de atrás para que frene su marcha. Aquí está de hecho en cámara lenta y ahí es en donde se alcanza a apreciar el impacto. Esto permitió a los soldados alcanzar a los delincuentes y estos se bajaron del vehículo. Según las autoridades, la persecución inició debido a que el ejército se percató de que la camioneta blanca con placas del estado de Sonora tenía reporte de robo. Fue entonces cuando los militares pidieron al conductor detener el vehículo, pero este aceleró y a partir de allí empezó la persecución en Nogales. Luego del impacto trasero en contra de la camioneta, esta chocó contra una reja de la empresa Interceramic y de allí al menos 4 personas que iban a bordo se bajaron para huir del vehículo y huir corriendo del ejército. Ahora sí te muestro el video completo. Según el reporte preliminar de las autoridades, al menos 4 personas iban a bordo de este vehículo. En el video se alcanzan a ver 5 personas corriendo, aunque no es posible distinguir si las 5 personas iban en la camioneta o si había alguien que tuvo la mala suerte de estar allí en el lugar al momento de la persecución y del impacto y simplemente pues salió corriendo, espantado de lo que estaba ocurriendo. Se acaban de ver justo las 5 personas que salen corriendo de la zona. Antes de decirte qué ocurrió inmediatamente después, permíteme describirte el momento por el que está pasando el estado de Sonora, gobernado por el morenista Alfonso Durazo, quien fuera el primer secretario de Seguridad Pública Federal del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. 2 de los últimos videos que te traje a este canal sobre esta entidad fue precisamente te estás viendo en pantalla las imágenes miniaturas sobre una grabación hecha por un dron de una agencia de seguridad estadounidense y la patrulla fronteriza, un dron operado del lado de Estados Unidos que estaba grabando hacia el lado mexicano y descubrió un campamento en Sonora a aproximadamente 300 metros de la frontera. Tras la difusión de este video, que de hecho fue bastante visto en Estados Unidos, el ejército mexicano hizo un operativo en el lugar donde fueron sorprendidos los civiles armados, presuntamente integrantes de los Chapitos, y el ejército aseguró el campamento, pero no encontró nadie al interior ni en los alrededores del mismo. That's Chapitos people. Yep. He's got a rifle with him too. Oh, he's gonna try to shoot at me right now. He's gonna shoot at me right now. El último video que te traje a este canal sobre el estado de Sonora tiene que ver sobre amenazas de delincuentes a comerciantes, a trabajadores,
Habitantes acusan cobro de piso en la entidad, pero las autoridades solamente reconocen que hay extorsión. Recordarás, aunque la extorsión y el cobro de piso es casi lo mismo, que se trata de un delincuente que presiona a su víctima para que le pague a cambio de protección. La diferencia entre la extorsión y el cobro de piso es que la extorsión es ocasional, mientras que el cobro de piso es frecuente y periódico, a mediano o a largo plazo y con afectaciones al proceso de producción. En el último video te platiqué de agresiones de hombres armados a un taquero y al menos a un trabajador, a un mecánico. ¿Y ese Rubén Cornell de quién es, güey? Sobre todo los videos a los que estoy haciendo referencia, te voy a dejar los links en la descripción de esta transmisión para que veas los detalles si te interesa. Sobre estos dos casos expuestos de personas golpeadas, la Fiscalía General del Estado informó de la detención del autor intelectual de uno de estos dos casos, que es el caso del taquero. Aseguró que un mes atrás de la agresión, es decir, el 13 de noviembre del año pasado, el taquero pues le dijo a uno de sus clientes que se habían terminado los tacos y no le despachó, en específico a una clienta. Esa clienta iba acompañada de un hombre identificado por las autoridades como Claudio Eugenio, alias el Güero Claudio. Según la Fiscalía Estatal, el Güero Claudio contrató a los hombres armados para que fueran a golpear al taquero. El Güero Claudio finalmente fue detenido, aunque no fueron detenidos los hombres que golpearon al taquero con armas largas. Otro caso más reciente, y este ocurrió en Cajeme durante los primeros minutos del 1 de febrero, fue de hombres armados que irrumpieron en una casa donde había una fiesta de puros jóvenes y se llevaron secuestrados a 11. Horas después fueron liberados 8 y hasta la fecha 3 siguen desaparecidos. Ahora te muestro en pantalla a el médico del IMSS, Carlos Ignacio Ríos. Esta imagen comenzó a ser difundida luego de su desaparición el pasado 15 de enero en Cajeme. El médico estuvo 15 días desaparecido hasta que fue encontrado sin vida a 11 kilómetros del lugar de donde fue visto por última vez. Según las autoridades, este crimen fue cometido tras un arranque de celos de la pareja de una paciente del doctor. Por este hecho fueron detenidas 3 personas, la paciente, la pareja de la paciente y otro hombre. Otro desaparecido recientemente fue Jesús Alonso, de 18 años de edad. También estás viendo en pantalla una de las imágenes de búsqueda. El joven fue privado de la libertad el 29 de enero en Cajeme, privado por hombres armados. Se lo llevaron con todo y su moto, como te decía, el 29 de enero. Y fue hasta el 3 de febrero cuando lo encontraron sin vida junto a otro cuerpo que no fue identificado en el lugar por las autoridades. También en Cajeme, la noche del 5 de febrero, la niña Ingrid, de 2 años de edad, resultó herida de muerte durante un ataque a balazos. Las autoridades informaron que hombres armados dispararon en contra de un vehículo en donde asesinaron al conductor, a un acompañante. Sin embargo, en el vehículo también viajaba la menor de edad, quien inicialmente fue reportada como herida, pero falleció en el hospital. La tía de la menor también iba en el vehículo y, aunque ella resultó herida, logró sobrevivir. Todo esto es lo que está ocurriendo en el estado de Sonora, donde este 7 de febrero el ejército interceptó una camioneta con hombres armados. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió después de que embistieron este vehículo y de que los sospechosos se bajaron para tratar de huir del ejército corriendo? Bueno, las autoridades confirmaron que no hubo ni un solo detenido. Los sicarios lograron huir del ejército a pie, aunque el ejército sí logró asegurar un vehículo, 5 armas de fuego, cartuchos y equipo táctico. Esto es lo que está ocurriendo en Sonora. Te muestro nuevamente el video. Ahora va completo y sin cortes. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias.